Hola a todos y bienvenidos a esta siguiente parte del libro El alquimista de George Livraga. Continuamos donde nos quedamos. Jamás le parecieron al joven tan lentos los pasos del astro por el cielo. Preguntas que yacían encerradas en su corazón, vagos temores atávicos, razonamientos que apenas aprendían a gatear en su afán de alzarse sobre la duda, les llenaban el alma de impaciencia. En el fondo de su subconsciente, él quería comprobar las verdades aceptadas por los antiguos cristianos, discípulos del Maestro, y su desprecio hacia esa literatura no era más que un grito de desesperación, apenas acallado entre las manos piadosas de Platón. Una cena frugal, imagen de la sobriedad no exagerada que imperaba en aquella exótica comunidad, marcó con su finalización la hora de la cita. Al ser conducido a la superficie de la tierra, llenó sus pulmones con los perfumes de la primavera incipiente. Hacía ya 90 días que permanecía allí, y el mes de abril del año de 1578 comenzaba su carrera hacia la muerte. Hacia la muerte. Aquel que lo esperaba estaba a 20 pasos de distancia, contemplando los flancos montañosos en los que brillaban puntos de luz. Ventanas de hogares campesinos abiertas sobre una mesa humilde, pero con la nueva limpieza de las cosas sencillas. Su túnica era oscura, así como las de una docena de encapuchados más que reposaban sobre las ruinas. Así vestidos, era imposible divisarlos a más de 30 pasos, y aunque un extraño los viese, pasaría sin duda por monjes de alguna secta poco conocida. Me quedo aquí porque se acaba la batería de la cámara, la cargo y volvemos ipso facto. Magia de edición. ¿Listos? Ahora. Correcto, seguimos. La paz sea contigo, Pablo Simón. Igual os deseo. Silenciosos e inmóviles como figuras de un gran cuadro realizado en sepia, permanecieron junto a los altos muros cubiertos de líquenes. La noche, oscurísima, sin luna, resaltaba el misterioso florecer de las estrellas. El encapuchado tomó al joven dulcemente de un brazo y lo condujo a un lugar apartado donde dormían el recuerdo de su majestad las columnas derrumbadas. Así caen las obras de los hombres una vez que el tiempo o el defecto las torna inútiles. Al igual perecen las religiones, luego de llenar su cometido. Pero recuerda, Pablo Simón, como junto a las columnas caídas se construyen edificios nuevos que las reemplazan, al morir una religión la sustituye otra, y otra. Y siendo todas manifestaciones limitadas por la época y la ubicación geográfica, aunque encarnaciones, sin embargo, de una misma necesidad y emanaciones de una idéntica fuente. Por lo tanto, todas ellas son igualmente divinas, dependiendo su mayor o menor perfección de la calidad del vehículo, llamémosle maestro utilizado, y de la colaboración que encuentre entre sus discípulos. Terminadas estas palabras, el encapuchado le invitó a sentarse sobre unas piedras. Así parecieron asimilarse más aún al paisaje. Tras un corto silencio, el joven interrogó: si la religión cristiana asentó sus raíces en la hebrea, tal como parece evidente, ¿cómo es que aún existen hebreos en el mundo? Si el cristianismo ha venido a reemplazar esa antigua religión, y como en muchas cuestiones medulares son antagónicas estas doctrinas. Dime, amado joven, ¿has visto un río morir en el mar? No, pero sé cómo ocurre. Conocerás entonces que la separación de las aguas en dulces y marinas es harto difícil e imprecisa. Mientras junto a la boca se puede diferenciar la segunda, en otros puntos a varios kilómetros de la costa aún se saborea cierta dulzura. Eso he leído. Hay de tal suerte zonas de transición semimarinas. Bien, así una religión, por ejemplo la hebrea, dio nacimiento de sí a la cristiana, pero parte de ella continúa con vida propia, cumpliendo su función para cierto número de individuos. Igualmente, del seno de la cristiana nacerá dentro de 500 o 1000 años una nueva religión
que coexistirá muchos siglos con la que le dio origen, la que se verá paulatinamente reducida a congregaciones de bajo nivel numérico. Esa es la ley que nos rige y su cumplimiento es solo cuestión de tiempo. Interesante. Después de esta, de la cristiana católica, la que venga, seguramente la rockera. Vamos, rock. No, olvídalo. Veo todo ello como muy probable y aún verdadero, mas si no es importunaros en demasía, como si esas dos religiones y aún otras son inspiradas por la misma fuerza divina, se oponen en ciertos fragmentos de sus doctrinas y sus partidarios se odian mutuamente. Os advierto que esta pregunta me ha martirizado más de una noche, y hay otra. ¿Es un único espíritu el que anima estas varias religiones que coexisten? ¿Puede una sola alma vivificar varios cuerpos a la vez? Créanme, misterioso amigo, no os interrogo por el placer de oponerme a vuestros razonamientos, que son los más cuerdos que he oído, sino para apagar, si es posible, mis dudas, que como fuego lento carbonizan con el tiempo la torre de mis ideas. Te seré veraz, Pablo Simón. Trataremos de transmutar el plomo de esas dudas en el oro del recto conocimiento. Pero vamos por partes. Dices que hay religiones que se oponen, que sus partidarios se odian. A simple vista tengo que darte la razón, pues tal indican las apariencias. Pero yo te pregunto, ¿se oponen realmente en sus fundamentos o en diversidades secundarias, agregados adheridos al cuerpo central? La circuncisión es, por ejemplo, algo muy principal para los hebreos y, sin embargo, los cristianos la repudian al extremo de preferir ver a sus hijos muertos que entregados a este rito. Muy bien, mas, ¿es la circuncisión algo fundamental en la religión de Moisés o solamente una práctica secundaria con fines más fisiológicos que espirituales y al caer en manos de sacerdotes iletrados y pueblos fanatizados se convirtió en algo primordial? No figura en las tablas de la ley que según la tradición recibió Moisés en la cumbre del Sinaí o montaña de la luna. ¿Y acaso en las partes en las que los evangelistas concuerdan, en aquella en que es más probable que se haya respetado la palabra de Jesús, hay referencias sobre si debe o no obligatoriamente realizar esa práctica? Tú sabes que no. Es innecesario hacer citas. Todos tenemos la Biblia a mano para consultarla. El mundo está cansado de citas, sermones, concilios y guerras santas, entre comillas. La humanidad quiere hechos, realidades. Si predicamos la mansedumbre, no instiguemos a la guerra, ya no solo a los hombres, sino también a las mujeres y a los niños, como ocurrió en las cruzadas. Al decirnos humildes y seguidores de Jesucristo, no estallaremos en ira por la menor ofensa, ni llevaremos una vida fastuosa en medio de pueblos desfallecientes de hambre y de frío, pobres esclavos que solo sirven para amasar el pan de los tiranos. Si todos somos hermanos en la fe de Cristo, que, como sabes, Él mismo fue circuncidado, no nos detengamos en detalles externos, ni expulsemos de los pueblos de importancia a los hombres legítimamente capaces de colocar ventajosamente a nuestros parientes. En la actualidad, en la actualidad, tal arbitrariedad se ha extendido hasta los mismos asesinos profesionales y a las mujeres públicas, a quienes se otorgan títulos honoríficos a cambio de sus amores o de su dinero. La voz habitualmente serena del encapuchado, la voz habitualmente serena del encapuchado estaba velada de emoción. En una época de injusticias monstruosas, asesinatos de enfermos y niños epilépticos, era muy difícil tener la suficiente visión como para permanecer completamente sereno. Unos minutos de silencio cayeron como piadosos sudarios sobre los fúnebres recuerdos de ambos hombres. En el fondo de sus cerebros, el hijo del zapatero seguía clamando: «¡Madre, madre, me quemo!». Con la imaginación volvían a ver a la mujer sostenida en las llamas por las lanzas que penetraban despiadadamente en sus carnes ennegrecidas y estalladas por el fuego. No nos hemos apartado un poco del tema, Pablo Simón.
Trataremos de retomarlo con la máxima... El encapuchado acalló bruscamente su voz y se irguió de golpe. Pablo Simón siguió su mirada y vio a uno de los hermanos de la fraternidad que corría desesperadamente hacia ellos, salvando los obstáculos a grandes saltos. Al mismo tiempo, el resto, veloces y silenciosos, bajaban por las puertas trampas disimuladas. Parecían espectros absorbidos por las grietas de sus mismas sepulturas. Hermano, hermano, ¿dónde está el hermano 12? ¿Dónde está el 16? Junto a la torre, creo, más. ¿Qué es lo que pasa? Parece muy alarmado, amado joven. No sin razón, hermano 11. Todos son números. Todos son números. Grupos numerosos de hombres armados bloquean todos los accesos a esta zona. Y por el antiguo camino del portón oeste avanza el padre Pedro al frente de una comitiva de 50 hombres armados hasta los dientes. Soldados escogidos de la Inquisición ya llegan. Ya se jodió, ya se jodió. El encapuchado que trajese tan nefasta noticia partió con una exhalación en dirección a la ruinosa torre. Pablo Simón, que lo había escuchado todo, divisó apenas en la lejanía una columna de hombres en marcha. Su rostro de facciones firmes se había endurecido notablemente y los labios finos estaban estirados sobre los dientes apretados con fuerza. «¡Ve, Pablo Simón!», le dijo el encapuchado con la serenidad y dulzura acostumbrada. Repito entonces. «Ve, Pablo Simón», le dijo el encapuchado con la serenidad y dulzura acostumbrada. No estaba. «Yo puedo salir con bien de esta, pero si te ven a ti, serás pasto de la hoguera». «No importa, no puedo dejaros solos entre estos asesinos». «Habla bajo. Corre ya o no tendrás tiempo». «No voy. Y del villano que os toque o falte cualquier cosa». «Te dije que deseaba nuestra unión por el amor y no por el odio». «Mi odio es amor a la humanidad. Yo no soy un santo, me indignan las matanzas». «Basta. Ya están aquí. Ocúltate donde puedas. No te muevas ni hables, ni te extrañe demasiado lo que vas a ver. De cualquier manera recuerda que si huyes, los hermanos de la logia tendrán que impedir que nos delates». «No me quedo por miedo, sino por gusto. No sé quién sois, pero tened buena suerte». Pegado a la tierra, se alejó unos pasos y se metió por una grieta entre las ruinas. Dos hombres silenciosos que se habían acercado al encapuchado se le unieron calladamente. A 100 pasos de distancia, se prendieron varias antorchas y a su luz un grupo de hombres traspasó la muralla semiderruida, que circundaba el antiguo castillo. Pablo Simón, que espiaba por la grieta de un ancho muro, vio como los tres encapuchados escondían sus capuchas bajo unas piedras, se ceñían cordones en la cintura y quedaban convertidos en perfectas imitaciones de los integrantes del clero regular. ¿O lo eran realmente? Entre los hombres que se acercaban, refulgían las armas a la luz de una veintena de llamas. Pronto se distinguió la figura del padre Pedro, alto y grueso, abriendo los brazos para conservar un dudoso equilibrio sobre los escombros que cubrían los antiguos pavimentos. El fuego de las antorchas hacía parecer aún más roja la cara del obeso clérigo. Sus facciones eran delicadas, nariz pequeña, mentón esfumado y ojuelos que relucían pícaramente en el fondo de dos grandes arrugas. No era un hombre de altos ideales ni de inteligencia poderosa, pero había desarrollado tal viveza mental e ingenio que en el momento oportuno era un enemigo difícil de vencer. En ese instante, los primeros portaantorchas llegaron junto a los tres integrantes de la logia. Pablo Simón apenas pudo contener una exclamación de sorpresa. El misterioso encapuchado con el que estuviese departiendo era en la vida pública su tan conocido padre Mateos. Con razón le reconocía la voz, se dijo por lo bajo Pablo Simón. A los otros dos solo les conoció de vista. Pertenecían a la capilla nueva sobre las montañas. «Padre Pedro, ¿qué es todo este muestrario de fuerza bélica?», dijo el padre Mateos mirando a dos hombres que apoyaban sus armas de fuego sobre una columna caída. «Padre Mateo, veo que al menos aún estáis con vida», chanceó el otro irónicamente. «¿Qué ocurre? ¿Es que mi vida estuvo en peligro?». «No os lo podría asegurar, pero el fiscal inquisitor Longinos
aquí presente tiene ciertas sospechas. El tal Longinos entró a la luz de las antorchas, todo manchado de sombras, altísimo, delgado, íntegramente vestido de negro y con los ojos oscuros, centelleantes. Era la real imagen de su nombre, nacido para herir. Padre Mateos, por gracia de nuestro Señor, he sabido que en esta zona se reúnen para hacer impúdicas bacanales una fraternidad de ateos. El ex hermano 11 tuvo que hacer esfuerzos para no reírse. Volvió a prestarle atención cuando el otro decía: terminemos por vos, pues hoy es viernes y en tal día acostumbran a reunirse. Sabía que vosotros progentabas a estas ruinas en vuestras meditaciones y movilicé a mis hombres a instancia de nuestro amado Padre Pedro. Os estamos agradecidos, Longinos, pero no hemos visto ni oído nada de anormal, terció el otro de los hermanos de la logia. De cualquier manera creo, Longinos, que debéis revisar bien estos recovecos. Quizás allí hay algún infiel escondido. ¿Nos parece buena idea, Padre Mateos? No sabría opinar, Padre Pedro, pero... Mas si vuestro corazón os lo manda, pues hacedlo. Hostia, venga, tío, joder. Los hombres armados se desgranaron en patrullas de 5 o 6 y se fueron perdiendo entre las ruinas. Una docena de ellos se quedó con el grupo de eclesiásticos. Y bien, padres, ¿cuál es el tema de vuestras meditaciones?, inquirió burlón el padre Pedro. La conciencia, respondió el padre Mateos. ¿No creéis vos que esa voz interna que también nos aconseja es, en cierta forma, el Cristo de Pablo que está en el fondo de todos los hombres y al cual hay que libertar? Ay, Padre Mateos, vos sois siempre el mismo filósofo, pero con menor filosofía y con más fe. Podemos decir que si la conciencia de un hombre es algo grande, la de toda la Santa Iglesia lo es mayor. Solo nos basta obedecer sus cánones. Ella es el reflejo de Dios en la tierra, y el hombre no puede pretender competir con Dios. Mateos se mordió los labios ante aquella exposición interesada, más que en la verdad, en sustentar un ingenio político y un orden social que le convenía particularmente. Varios minutos transcurrieron en silencio y los 3 conjurados hacían proezas para aparentar calma, mientras las huestes de los inquisidores, reclutadas entre bandidos y matirifes profesionales, pasaban y repasaban sobre las puertas trampas. Mateos tenía un motivo más de angustia: Pablo Simón. Así, tanto por decir algo y disimular mejor, preguntó al padre Pedro: ¿no lamentáis haberos molestado, abandonado el buen fuego de la parroquia? El aludido se sentó sobre una columna, aún jadeante, y golpeándose el vientre con la punta de sus dedos regordetes, contestó: en verdad preferiría el buen vino de mi bordaleza a este aire frío y húmedo. Harías bien en recordar a Isaías, donde indica que el vino puede aún perder a un profeta. La observación del más joven de los hermanos se excedió indudablemente, cayendo en lo imprudente. Hay otras cosas más cercanas que Isaías a quienes debemos temer, estalló con furia. Longinos. Ve personalmente con las patrullas que remuevan... Ve personalmente con las patrullas que remuevan las piedras de los patios, bajen a los subterráneos y escalen las torres. Así lo haré, padre Pedro. La mente del encargado parroquial trabajaba más bien por reacción, y aquella afrenta había despertado su fino instinto de perro de casa. Ya se lo olía todo. Mateos se intranquilizó aún más, a pesar de saber que los subterráneos comúnmente conocidos habían sido dejados intactos ex profeso. El ruido de los escombros removidos se elevaban entre las sombras como rumores de alguna distante batalla. Por fin, cuando ya el sol se había elevado 10 grados sobre el horizonte, Longinos regresó junto al padre Pedro, con las ropas desgarradas y las manos cruzadas por hilos de sangre seca. Aquí no hay nadie. Descendimos a los subterráneos y estos están desiertos y arruinados. No se halla el menor rastro de infieles.
Padre Pedro, mis hombres están cansados, rabiosos y sedientos. Os aconsejo me mandéis suspender tanto trabajo inútil. Detrás de él, una veintena de forajidos apoyaban con fiera actitud el petitorio de su jefe. El padre Pedro, ambicioso y despiadado, amparaba a estos hombres tratándolos con especial deferencia y colmándolos de regalos y placeres. Así fue que no extrañó su resolución. ¡Perros malditos! No habrán visto llegar y huyeron. Retirad sus hombres longinos y escoltarnos hasta la parroquia. Se fueron. Oh. Un murmullo de aprobación se alzó de la turba y con aullidos gozosos comunicaron la nueva a sus compañeros más alejados. Los tres juramentados y sus acompañantes partieron a buen paso hacia el pueblo, dejando algunos hombres para que montasen guardia hasta que llegase el relevo o se definiese la situación. Y nos quedamos aquí hasta una siguiente oportunidad y un siguiente capítulo de El alquimista de George Librana. El alquimista. Hasta la próxima. Gracias.